Ya estamos de vuelta tras esta pequeña pausa y damos la bienvenida a estas jornadas sobre el feminismo después de la pandemia a Vanessa Álvarez y a Lolita Chávez. Buenas tardes a ambas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mucho gusto. En primer lugar, bienvenidas. Teresa Sansegundo y yo os hablamos desde el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y queremos agradeceros en nombre del Ministerio de Igualdad, del Instituto de la Mujer y de la UNED vuestra participación en estas jornadas. Si os parece, como tenemos 1 hora y media para poder escucharos, que tengáis un pequeño coloquio y también dar paso a algunas preguntas y reflexiones de nuestra audiencia, que no solo está aquí en España, sino también en muchos países de Latinoamérica y que os van a escuchar con gran interés. Por no demorarnos más, si os parece, hago una breve introducción para aquellas personas que no os conozcan y enseguida os doy la palabra. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno. Vanessa Álvarez es activista ecofeminista, antiespecista y decrecentista, como ella misma se denomina, y forma parte de la red ecofeminista y de Ecologistas en Acción. Es responsable de comunicación y marketing en el área altavoz en la corriente cooperativa madrileña. Educadora ambiental y especializada en metodologías y presupuestos participativos, ha trabajado en proyectos en espacios naturales protegidos tanto en España como en México, en los que siempre estaba presente la relación con el entorno físico. Ha participado en proyectos participativos de gestión del territorio y conservación de la naturaleza y ha trabajado en la Asociación de Ciencias Ambientales en proyectos de educación ambiental y pobreza energética. Por su parte, Lolita Chávez es activista de los derechos de las mujeres y líder indígena guatemalteca, referente internacional de la lucha por preservar los recursos naturales, defensora también de todas las violencias contra las mujeres. Originaria de los territorios del oeste de Guatemala, es miembro del Consejo de Pueblos Quiché, por la defensa de la vida, madre naturaleza, tierra y territorio, del pueblo quiché, fundada en 2007, para enfrentar los efectos del Tratado de Libre Comercio entre América Central y Estados Unidos. Esta organización se define como un conjunto de comunidades que se han organizado para defender sus territorios, su derecho de autodeterminación y también los derechos a la vida, tal y como la desean los pueblos indígenas. Desde 2017 está amenazada de muerte en su país, por lo que cual reside en España desde entonces. Muchas gracias de nuevo por estar con vosotras y si quieres, Vanessa, puedes comenzar tú la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, buenas tardes a todas y todos y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y acompañarme una tarde de viernes. Sé que no tenemos muchos planes con esto de la pandemia, pero no deja de ser un viernes, así que muchas gracias. Y aunque es una verdadera lástima, ¿no?, que tengamos que hablarnos a través de una pantalla, porque no podemos mirarnos, no podemos compartir y bueno, de hecho yo no puedo ver a nadie, solo veo a dos personas, es un poco extraño hablar así, como si fueran un espejo. Sí que creo que es toda una oportunidad poder bueno, pues generar estos espacios de debate y reflexión que nos permitan, bueno, pues lo primero de todo, imaginar y construir otro mundo posible. Además, como iré desarrollando, pues siempre ecofeminista. Quería aprovechar para dar las gracias también al Instituto de la Mujer, al Ministerio de Igualdad y a la UNED por la invitación y así como a todas aquellas personas que han hecho posible que estemos aquí, ¿no?, y que esta semana haya sido posible. Pues gracias por sostener estas tareas invisibles, a María, Sara, Beatriz, Teresa, que han estado apoyándonos todo este tiempo. Y bueno, también antes de comenzar me gustaría dar las gracias, y decir que me siento tremendamente agradecida por la oportunidad de estar aquí junto a Lolita. Yo conocí a Lolita hace 3 años en un encuentro en Bilbao de mujeres en torno al ámbito energético y bueno, siento una profundísima admiración por ella y compartir este coloquio y este espacio, aunque sea virtual, es, bueno, pues todo un privilegio y un honor, ¿no? Así que, bueno, pues gracias. Y ya pasando un poco a lo que nos ocupa, el título bueno, pues de este coloquio es Teoría y Praxis Ecofeministas para tiempos de transición ecológica. No es un título que a priori resulte fácil, pero bueno, también sé que ninguna de las charlas que hemos tenido a lo largo de la semana aborda ningún tema que lo sea, ¿no? Pero sí que es verdad
que en este caso, además de la lucha feminista, incorporamos, y todas sus aristas, estamos incorporando también la lucha ecologista. Y añadiría, o me gustaría añadir, bueno, pues la lucha animalista o antiespecista. Y bueno, pues precisamente es eso, el ecofeminismo, es ese punto de encuentro entre el feminismo y el ecologismo y, como os decía, el animalismo. Como dice la gran maestra Alicia Puleo, bueno, que es una pena porque me hubiera encantado también que pudiera participar en esta semana, el ecofeminismo no es un simple feminismo ambiental que se limite a proponer un uso racional de los recursos naturales. Por otro lado, sería un propósito totalmente loable, sino que el ecofeminismo es mucho más que eso. Implica una nueva visión empática de la naturaleza que redefine al ser humano en clave feminista para avanzar hacia un futuro libre de todo tipo de dominación, explotación y violencia. Así que, bueno, permitiéndome que en los próximos minutos os hable un poquito más en concreto del ecofeminismo que nos atraviesa y que a mí personalmente me atraviesa como parte de la red ecofeminista, un ecofeminismo crítico de raíz ilustrada que recoge toda esa genealogía de quienes nos precedieron y con un compromiso histórico de recordar y visibilizar a todas aquellas mujeres que, bueno, que no están, algunas todavía sí, y bueno, pues no sé, en un intento, por decir de alguna forma, de no caer en esa trampa del sistema que lo que busca es tenernos solas y sin memoria. Así que bueno, a mí sí que me gusta siempre recordarlas a todas estas mujeres que han estado luchando antes que nosotras. Tenemos un recorrido histórico muy amplio y no partimos de cero, y son todas esas mujeres que lucharon antes que nosotras las que nos impulsan y nos sostienen, aunque no siempre compartamos, bueno, pues diagnosis o praxis, porque no estamos en el mismo contexto histórico o cultural, ¿no? Entonces es normal que surjan las discrepancias, pero aún así tenemos bueno, pues que agradecerlas mucho de lo ya avanzado. Por tanto, como os decía, os vengo a hablar de un ecofeminismo que lucha contra todas las formas patriarcales de dominación, de violencia y de explotación, y que nos ha conducido a esta crisis sistémica y multidimensional en la que nos encontramos y de la que ya yo he hecho, la verdad que, bueno, pues un diagnóstico espectacular, poco que añadir a eso, ¿no? Pero antes de pasar a desengranar estas múltiples crisis, sí que me gustaría hacer un ejercicio con vosotras y vosotros, que bueno, no os puedo ver, así que me voy a imaginar que lo estáis haciendo conmigo, y me gustaría como, bueno, pues preguntaros, no sé cuántas y cuántos conoceréis, pues por ejemplo, la lucha hace ya más de 100 años de las sufragistas británicas. Muchas de ellas además ya practicaban el veganismo, eran proteccionistas de la naturaleza o participaban en campañas contra la vivisección, la caza, la ganadería intensiva. Estas mujeres lucharon por los derechos de los animales no humanos y además identificaron coincidencias entre el trato que recibían estos animales de laboratorio en los experimentos y las propias mujeres por parte de la medicina. Denunciaron esta medicina androcentrista, de la que hoy todavía encontramos vestigios importantes, no pensemos que ya hemos superado todo, y que forma parte de las reivindicaciones ecofeministas. Aprovecho, bueno, para, aunque luego lo volveré a mencionar, y también, como decía ya yo, cualquier referencia o lo que sea, no dudéis en pedirla, pero a mí me gusta mucho bueno, pues mostrar este libro de Karma Valls que se llama Medio Ambiente y Salud, y creo que es muy interesante todo lo que recoge, ¿no? Todo el estudio que hace en torno a la relación que tiene bueno, pues el medio ambiente con la salud y en concreto con la salud de las mujeres. También me gustaría preguntaros cuántas y cuántos conocéis a las mujeres Chipko en la India, que en el 73 impidieron la tala de más de 300 fresnos por parte de la industria maderera y que continúan a día de hoy protegiendo sus bosques. También me gustaría preguntaros si conocéis la lucha de las amas de casa de Love Canal en los años 80 en Estados Unidos. Esas mujeres que se levantaron contra toda una industria química que había, bueno, esta industria de Hooker había depositado más de 20.000 toneladas de residuos tóxicos entre 1947 y el 52 en un canal sobre el que luego se construyó una urbanización y una escuela, ¿no? Bueno, pues gracias a estas mujeres que en aquella época, bueno, pues supuestamente no hacían nada porque eran amas de casa, gracias a ellas, como digo, se consiguió que se promulgara la Ley de Responsabilidad Ambiental en las empresas.
También me gustaría preguntaros cuántas y cuántos conocéis a las mujeres del grupo Women for Life on Earth, que durante más de 20 años estuvieron acampadas en una base militar británica que alojaba misiles nucleares estadounidenses y que en el 82 bueno, pues ya sumaban más de 30.000 que se unieron alrededor, alrededor de la base en un evento que se denominó Embrace the Base, y que un año después ya sumaban 70.000, formando una cadena de más de 14 millas que llegó desde la base hasta la fábrica de municiones. Bueno, también me gustaría preguntaros cuántas conocéis y cuántos el vegetarianismo de referentes feministas históricas como Rosa Parks o Angela Davis, a Wangari Maathai, que en el 77 fundó el movimiento Cinturón Verde en Kenia para combatir la desertificación, la deforestación, la crisis del agua y la hambruna rural en su país natal, y cómo este movimiento se fue extendiendo a otros países del África Central, o a la ecologista y activista hondureña, a la que ya yo hacía referencia hace un ratito, a Berta Cáceres, lideresa de la comunidad indígena lenca y una prominente defensora de los derechos humanos y de la naturaleza, que fue asesinada en el año 2016 por oponerse precisamente a la construcción de un proyecto hidroeléctrico de Aguazarca. Bueno, y como os digo, ¿no? Podría continuar toda la tarde poniendo diferentes ejemplos, pero bueno, ¿por qué hacía este ejercicio, no? ¿Por qué os contaba todo esto? ¿Qué tienen en común todos estos ejemplos que os he narrado? Pues en primer lugar, y espero que haya saltado a la vista, que todos ellos están protagonizados por mujeres. Además, todos estos ejemplos han sido totalmente invisibilizados y borrados, que tampoco es algo que nos vaya a sorprender a estas alturas, ¿no? Porque estamos muy acostumbradas a que, bueno, pues los movimientos de lucha y resistencia a lo largo de la historia que están protagonizados por mujeres sean directamente borrados de esa historia, ¿no? Además, podríamos decir que nosotras siempre hemos sido, y voy a decir empujadas, a estar en la retaguardia, en las cocinas, sosteniendo los espacios, la limpieza, los cuidados, e incluso siendo invisibilizadas como sujeto político de nuestras propias luchas. A mí esto es algo que realmente me preocupa y que por suerte veo que está cambiando en estos movimientos más jóvenes, protagonizados, por ejemplo, pues, por las chicas y chicos de Fridays for Future, Extinction Rebellion u otros, ¿no? O tenemos también referentes en otras partes del planeta. Pero también ponía estos ejemplos para que vieseis cómo las conexiones entre derechos humanos, feminismo, pacifismo o antiespecismo se llevan produciendo durante décadas en todos los continentes y cómo partimos de una sororidad internacional e interseccional. Y os digo esto porque, como os decía antes, no partimos de cero. No pensemos que, pues que cada vez que llegamos a una lucha tenemos que empezar y no hay nada andado, porque es que eso es realmente agotador. Y es importante reconocer y agradecer a las que nos precedieron, ¿no? Por pasar un poquito ya más al tema del ecofeminismo, aunque no me da tiempo porque tengo media hora, no me da tiempo a hablaros de las diferentes olas que se han ido sucediendo también en el movimiento ecofeminista, sí me parecía muy importante comentar cómo surge este término, ¿no? Pues este término surge en el marco del debate en Francia sobre el derecho al aborto y aparece por primera vez acuñado por François Dubon en 1974, en su libro El feminismo o la muerte. Esta filósofa francesa sostiene que si las mujeres tuvieran el control sobre la reproducción, pues comenzaríamos un cambio sistémico, ¿no? No consumista, ecologista y feminista, y defendía que la manera de contener la explosión demográfica era a través de la educación y el poder que tenían y que tenemos las mujeres sobre la natalidad y sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Y además, a la vez que denunciaba cómo otros movimientos ecologistas no consideraban la opresión de las mujeres en el mundo cuando buscaban soluciones a la destrucción de la naturaleza, ella sí que lo hizo, ¿no? Y esto también creo que es importante, porque muchas veces los movimientos ecologistas u otros movimientos, la lucha de clases o la lucha obrera, etcétera, han sido tremendamente patriarcales, ¿no? No hemos tenido cabida, hemos estado invisibilizadas y además no hemos sido respetadas como compañeras de lucha. Es decir, cuando ya se habían conseguido, se había conseguido una parte de las demandas de esa lucha o movimiento y ya tocaba hablar de lo nuestro, de las mujeres, pues parecía que eso nunca llegaba, ¿no? Y como os decía, François Dubon
habla de la necesidad de reclamar el cuerpo femenino como propiedad de una misma y comienza a relacionar las preocupaciones feministas y ecologistas a través de la sobrepoblación humana y la falta de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Además, en esta época, en plena pues revolución verde, también es muy interesante ver cómo se relaciona, y lo decía antes con el libro de Karma Valls, cómo se relaciona la incidencia que tiene estos agrotóxicos de una manera bastante más intensa en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y bueno, no sé, iba a decir me preguntaréis, no sé si me lo preguntaréis a través del correo electrónico porque no os puedo ver, pero bueno, si me preguntaseis ¿a qué se debe esto? Principalmente se debe a una cuestión biológica, y es que los cuerpos de las mujeres pues tienen un porcentaje mayor de tejido adiposo que nos convierte en bioacumuladoras de estas sustancias, ya os digo, por cuestiones concretas de este tejido y además por cuestiones concretas del sistema endocrino. Entonces, bueno, como os decía, os recomendaba este libro de Karma Valls o el libro de Primavera Silenciosa de Rachel Carson, una científica estadounidense que fue, tremendamente perseguida y infantilizada y no sé, todos los adjetivos que queramos poner por el resto de sus compañeros cuando empezó a relacionar estos temas que a día de hoy nos parecen más que obvios y de los que hay infinidad de estudios científicos al respecto. Entonces, como os decía, ¿no? El ecofeminismo, por tanto, no nació enfrentado al feminismo, pero sí que es cierto que algunas corrientes, probablemente aquellas más ligadas al ecofeminismo esencialista, han chocado y chocan con reivindicaciones históricas feministas como son los derechos sexuales y reproductivos o la cuestión de los cuidados, a la que también me gustaría volver más tarde, aunque bueno, también Yayo nos ha hecho una exposición magistral de este tema, ¿no? El foco, entendemos, por tanto, no debe situarse en la santidad de la vida, o mejor dicho, de unas vidas concretas, sino que debe situarse este foco en la calidad de todas las vidas. Y cuando hablo de todas las vidas, no me refiero solamente a las vidas humanas, sino que me refiero a las vidas de todas aquellas especies con las que compartimos planeta. Y bueno, pues tras este pequeño impasse que os he hecho para hablaros un poquito del ecofeminismo, me gustaría retomar esa diagnosis de la situación actual, ¿no? Podemos hablar, como os decía, de una crisis sistémica multidimensional que engloba pues, diversas crisis, desde la crisis sanitaria en la que estamos ahora, pero que tampoco es nueva. Es verdad que ahora estamos hablando de una crisis sanitaria global, pero ya a lo largo de la historia hemos sufrido otras, como podría ser la peste, la denominada gripe española o incluso las también denominadas vacas locas, ¿no? O sea, que tampoco es nuevo, lo que pasa es que la memoria es bastante frágil. También podríamos hablar de una crisis económica, que tampoco es nueva, social, una crisis de los cuidados, una crisis ética, una crisis ecológica y de biodiversidad, energética, así como una crisis climática. Yo sé que no es fácil hablar de todo esto, no os voy a engañar, o sea, la primera vez que fui consciente de la verdadera dimensión de este problema, pues me embargó, no sé, diría que pasé por diferentes emociones, ¿no? Desde una profunda ansiedad, tristeza, sensación de impotencia, etcétera. Pero bueno, siempre he defendido que la información es poder y que solo teniendo todos los datos y una información veraz y objetiva podremos entender de manera global las violencias sistémicas que nos atraviesan, podremos, por tanto, combatirlas y construir nuevos imaginarios colectivos. Porque, por desgracia, lo que estamos viendo últimamente es que los imaginarios colectivos que estamos construyendo, o mejor dicho, que nos están imponiendo, están muy, muy ligados a las series de televisión que nos trasladan las plataformas por streaming, ¿no? Pues se me ocurre Years and Years, la serie Colapso, El cuento de la criada, etcétera, ¿no? Son, pues, una construcción de imaginarios colectivos bastante deprimentes, en los que parece que vamos encaminados y encaminadas hacia un colapso y acabar en una especie de distopía, lo Mad Max, rodeadas, viviendo en un desierto, rodeadas de armas y que sálvese quien pueda. Pues yo creo que es el momento de decir, no, tenemos que construir otros imaginarios. Pues, como decía, de repente parece que estamos reconociendo en lo cotidiano lo que los movimientos ecologistas llevan anunciando desde hace décadas. O sea, todas estas crisis no son nuevas.
nos lo han dicho por activa y por pasiva, pero parece que es muy difícil hacer caso. El modo de vida que conocemos ya y al que a veces por miedo yo creo que también nos aferramos, nos conduce al colapso y probablemente a la extinción no solo de nuestra especie, sino que también de unas cuantas miles de más en este camino de destrucción y autodestrucción, ¿no? Cuando hablo de colapso, yo sé que, bueno, pues primero que choca y además hablo de colapso desde una posición de privilegios grande, ¿no? Es cierto, soy mujer, estoy atravesada por un sistema patriarcal que me violenta, que me domina, pero, y aquí es donde me gustaría meter la interseccionalidad, que es fundamental, no me atraviesan a lo mejor otro tipo de dominaciones o explotaciones. Entonces, cuando hablamos de colapso hay que tener muy en cuenta los privilegios y desde dónde hablamos. Yo puedo estar hablando hoy aquí, esto ya es todo un privilegio poder estar hablando aquí. Yo puedo hablar de estos temas sin que esté en riesgo mi vida y yo creo que, bueno, tenemos el ejemplo de Lolita esta tarde, amenazada, que ha tenido que huir de su país precisamente porque la han amenazado de muerte. Entonces, yo también hablo desde ese privilegio y creo que es importante destacarlo, ¿no? Además, hablo desde el privilegio porque tampoco estoy luchando por mi vida. No me encuentro inmersa por culpa, ¿no?, de esta necropolítica de la barbarie, en la que, bueno, pues miles de personas huyendo de guerras, de hambrunas, de cambio climático, acaban ahogadas bueno, pues en nuestras costas, en nuestros mares. Tampoco estoy internada en un centro, en un CIE, en un centro de internamiento para personas extranjeras, cuyo único delito, y pongo las comillas, ha sido intentar escapar bueno, pues de la barbarie. Ni tampoco, como decía antes, sufro ningún tipo de amenaza o represión, ¿no? Y tras esto sí que me gustaría volver un poco a lo anterior, a que esta sociedad de consumo, motor del sistema económico vigente, pues lo que está provocando es que cada vez haya mayores desigualdades, fruto de la globalización neoliberal, y que además la falta de horizontes de millones de personas obligue a miles, millones de desplazamientos forzosos. Estas personas acaba de salir publicado un estudio esta semana, hablaba que para el año 2050 superarían los 1.000 millones de personas forzosamente desplazadas por este sistema pues, bueno, depredador y neoextractivista y neocolonial en el que vivimos. Además, este sistema patriarcal y androcéntrico violenta, domina y cosifica a las mujeres y también lo hace con los animales no humanos. Ejemplo de lo primero, podemos enumerar pues, las agresiones sexuales, los asesinatos machistas, los vientres de alquiler, la prostitución y la trata, la pornografía, la feminización de la pobreza, la sexualización de las niñas, la desigualdad en el reparto de los trabajos reproductivos y de cuidados, la falta de representación pública de las mujeres y así, un largo etcétera. También me podría quedar aquí toda la tarde. Y en el caso de los animales no humanos, bueno, creo que lo único que puedo decir es que hemos construido para ellos un verdadero infierno. Como decía, ¿no?, todos estos factores reflejan la necesidad de un giro radical si queremos tener futuro. Y el ecofeminismo lo que ha permitido es señalar las conexiones que existen entre la dominación de las mujeres y la de los animales no humanos y cómo a través de la cosificación se perpetúa y se legitima la explotación y la violencia. Bueno, yo sé que lo que voy a decir ahora va a sonar bastante, a lo mejor, fuerte, pero creo que es necesario que hablemos con total claridad. La industria del sexo, y de nuevo voy a volver a poner las comillas, al igual que la industria de la carne, se ocultan tras distorsiones defensivas a través de la cosificación, la desindividualización y la dicotomización, ¿no? Al final nos hemos convertido en seres para otros, para el consumo y disfrute de otros, troceados y servidos en escaparates o en polígonos o servidos y troceados en platos. Y yo sé que siempre que hablo de este tema hay una reacción bastante visceral, nos ponemos a la defensiva y algo dentro de nosotras y de nosotros se remueve, ¿no? O sea, yo creo que de repente es como, ¿de verdad me está comparando a las mujeres con una vaca, con los animales no humanos?
Yo no estoy, o sea, no quiero hacer comparativas, sino que lo que estoy hablando es de cómo se relaciona este sistema y cómo se canaliza a través de precisamente de esta dominación y explotación compartida. Como decía antes, bueno, pues la información es poder y aunque, bueno, pues aunque no queramos verlo o nos cueste mucho hacer frente a todas estas emociones consideradas negativas, creo que es el momento de hacerlo. Y tampoco se trata esta charla de imponeros que todo el mundo se haga vegano, sino que creo bueno, que hay que hacer las transformaciones desde la empatía y la compasión hacia las otras. Creo que solo desde ahí es desde donde se pueden de verdad cambiar las cosas. Como os decía antes, el origen de esta dominación patriarcal podemos encontrarlo, según diversas autoras como Alicia Puleo o Val Plangut, en el pensamiento dualista que ha generado disyuntivas dicotómicas jerarquizadas, opuestas y excluyentes. Así, el patriarcado ha asignado papeles muy diferentes a hombres y mujeres, ya lo decía antes Yayo, identificando a los primeros con la razón, la mente, la cultura, lo humano y lo público, mientras se enmarcaba a las mujeres en la emoción, el cuerpo, la naturaleza, lo animal y lo privado. Atributos como el cuidado, la ternura, la empatía, la sensibilidad, el mantenimiento de los vínculos familiares, el apoyo emocional, la intuición de las necesidades y deseos, etcétera, se han adjudicado y se siguen adjudicando a las mujeres como algo biológico, no aprendido y que además perpetúa a través de los roles de género o que ha sido perpetuado a través de los roles de género durante siglos y siglos, ¿no? Al mismo tiempo, se nos dibuja a las mujeres como seres necesitadas de protección, de los varones, por supuesto, y faltas de capacidad para, bueno, pues para elaborar pensamiento abstracto y racional, que ellos pues sí que se reservan, ¿no? Esta jerarquía de valores ha situado en posiciones de poder lo productivo y de subordinación e invisibilización lo reproductivo y los cuidados. Durante la pandemia, cuyo origen, que no me da tiempo a abordarlo, está en el cómo tratamos a las especies con las que cohabitamos en el planeta, escuchamos muchísimo la frase que saldremos mejores de esta crisis, ¿no? Sin embargo, bueno, pues 6 meses después de que nos confinasen, a medida que han avanzado pues estas semanas, hemos ido viendo cómo parece que no vamos encaminadas hacia esa dirección, ¿no? En pleno confinamiento mundial, en abril del 2020, la concentración promedio de CO2 en la atmósfera alcanzaba un nuevo récord histórico, llegábamos a las 416 partes por millón y bueno, pues, como decía, se alcanzaba este récord histórico. Era el registro mayor desde que comenzaron y son fiables, ¿no? Además, también ha sido el año de los macroincendios forestales de Australia, que ya parecen súper lejanos, pero estamos hablando de enero y febrero del 2020, los macroincendios de Brasil, Canarias o California, que está ahora mismo sumida en un verdadero infierno, ¿no? La Agencia Meteorológica Española también lleva alertando de cómo cada mes se convierte en más cálido desde que hay registros. La temperatura media global continúa incrementándose y ya hemos alcanzado el 1,1 grados centígrados y acercándonos muy peligrosamente a esos 1,5 grados centígrados que nos dice la comunidad científica que es el punto de no retorno. Se siguen sucediendo diferentes fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos, desde olas de calor, huracanes, inundaciones, etcétera. La deforestación avanza imparable, muy ligada, que tampoco me da tiempo a abordarlo, a esa industria agroindustrial que a lo que se dedica es a hacer grandes plantaciones de monocultivos de soja, cáñamo, etcétera, para alimentar a animales no humanos estabulados con los que luego comemos, o también para alimentar coches a través de los mal llamados biocombustibles. Bueno, pues llegadas a este punto, es imprescindible que los pensamientos críticos y los diversos movimientos y luchas se vinculen desde la solidaridad para poder poner fin a los diferentes sistemas de opresión, desde el patriarcado, capitalismo, colonialismo, el antropocentrismo, el androcentrismo, etc. Y yo creo que, creemos desde el ecofeminismo, que esto se tiene que hacer estableciendo pactos de ayuda mutua, desde el aprendizaje colectivo y que no invisibilicen las luchas individuales ni se conviertan en alianzas ruinosas, como diría Celia Moros, ¿no? No se trata que lleguemos a un movimiento e intentemos imponer nuestra visión, sino que caminemos de la mano y busquemos esos puntos de encuentro y sinergias.
Bueno, desde el ecofeminismo trazamos una mirada muy distinta sobre la realidad cotidiana y con ella una lógica de pensamiento y acción que incluye tanto lo personal, lo grupal, lo colectivo y que lucha por transformar esta realidad poniendo todas las vidas en el centro de las políticas. Ya lo ha comentado Yayo, así que tampoco me voy a detener mucho aquí porque no me daría tiempo, pero sí que es importante que tengamos muy en cuenta que es el momento de revalorizar lo que tradicionalmente se ha considerado femenino, los valores atribuidos por el patriarcado a las mujeres, y que lo hagamos además desde este planteamiento ecofeminista, no como algo que entendamos que es femenino por naturaleza, porque no lo es, no nacemos con un gen que nos permita cuidar, sino que lo hagamos desde, bueno, pues desde los valores aprendidos desde la infancia, ¿no? Y que en esta universalización de la ética de los cuidados estemos involucradas pues hombres, mujeres y, como decía ya yo, instituciones, lo público, lo privado y el grupo. Bueno, como me queda muy poquito tiempo, voy a intentar ir terminando. O sea, lo que quiero trasladar con esto es que no, bueno, esta dualidad que se ha otorgado a las mujeres es importante que la rescatemos para poder afrontar las diferentes crisis que os mencionaba antes. Venimos de las periferias, o sea, las mujeres venimos de las periferias, las oprimidas venimos de las periferias y ahora mismo tenemos dos opciones: o renunciar a todo lo aprendido hasta ahora, como, bueno, pues como una especie de ultimátum al sistema, o colectivizar estos saberes y haberes apostando por la universalización de los mismos, ¿no? Y como decía antes, apostando por ello desde la infancia e impulsando una mirada compasiva hacia nosotras mismas, hacia nosotros mismos y hacia todos los seres vivos con los que compartimos planeta. No se trata de que las mujeres nos convirtamos en las únicas salvadoras del planeta, porque sería tremendamente injusto que vuelva a recaer ese peso sobre nosotras, sino que tanto hombres como mujeres bueno, pues concibamos que somos hacedoras y hacedores de la cultura e integrantes de una naturaleza que se encuentra muy amenazada y necesitada de cuidados. Bueno, como decía hace un momento, ¿no? Las oprimidas no hemos sido las que hemos conducido al planeta a esta situación de emergencia y no sería justo, ¿no? que nos situáramos de nuevo en esta posición, pero tampoco es justo la posición en la que nos sitúa muchas veces el sistema como víctimas, sino que nosotras también somos agentes activas del cambio, aunque estemos infrarrepresentadas e invisibilizadas en movimientos que copamos en las bases. Aquí tampoco me puedo detener, luego si hay alguna pregunta ya ahondaré un poquillo más, pero tanto los movimientos ecologistas como los movimientos animalistas y en otros muchísimos movimientos y luchas, somos nosotras en más de un 60, incluso en más de un 80%, las que sostenemos estos movimientos y luchas, aunque la representación siempre esté en manos de ellos, ¿no? Por ir concluyendo, las transformaciones necesarias solo pueden darse atendiendo a los procesos políticos sociales vinculados al decrecimiento, a la agroecología, a la soberanía alimentaria, a los movimientos indigenistas, al buen vivir, a la economía feminista, social y solidaria, a la universalización de la ética de los cuidados, etc. Frente a la globalización neoliberal, social y ecológicamente devastadora en la que estamos, pues desde el ecofeminismo planteamos la necesidad de reconocer como valiosas todas aquellas actitudes y conductas que desde la empatía y desde el cuidado atento es imprescindible enseñar, ¿no? Y aplicarlas más allá de nuestra especie al resto de animales y a la Tierra al final en su conjunto. Por tanto, el feminismo pretende detener lo que la ecofeminista Caroline Merchant llamó, bueno, pues la muerte de la naturaleza y construir, como decía al principio de mi intervención, otro mundo posible cuyo horizonte sea la justicia socioecológica y climática. Y bueno, no me puedo despedir sin enviar desde aquí un abrazo muy fuerte a todas las personas que ahora mismo se encuentran en miles de puntos del planeta luchando por salir de las crisis con justicia a través de esta convocatoria global que ha impulsado bueno, pues las chicas y chicos de Fridays for Future. Y también me gustaría, bueno, pues dar las gracias a todas mis compañeras de la red ecofeminista y, por supuesto, a todas aquellas mujeres que lucharon, que luchan y que lucharán por un mundo mejor, porque fueron, somos y porque somos, serán. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Un placer escucharte. Pues para no demorarnos y que tengáis luego tiempo para poder tener un pequeño coloquio entre vosotras, introduciendo algún tema que nos mande la audiencia, Lolita, tienes la palabra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Shokakap Konongel, Shberkir, Sakrik. Bueno, dije muy buena tarde, muy buena noche, muy buenos días, porque con estas expresiones también de las posibilidades de entretejer nuestras voces, nuestras miradas y nuestras expresiones de defensa, de expresión también de modelos de vida desde nuestros feminismos, pues nos estarán escuchando, nos van a escuchar en otros espacios. Yo saludo también esta invitación, agradezco profundamente al Instituto de la Mujer y también estoy escuchando que hay compañeras, compitas, cómplices en este caminar feminista y también reconocer que recuerdo, Vanessa, es en nuestro encuentro de hablar de energías y siguen los debates, así que cuando nos encontremos seguiremos en este caminar de debate, de generar también nuestras formas epistemológicas de ser y reconocernos como feministas. Dicho esto, quiero decirles, pues, darles alguna ilustración muy general de lo que hablaré. En relación, los retos y desafíos en mi participación, yo lo tengo al final, pero revisando los retos y desafíos, uno de los retos y desafíos es analizar y reflexionar en relación a nuestras narrativas y los discursos que utilizan y que se construyen desde nuestros lenguajes que pues dan cuenta de la situación en la que nos encontramos en estos momentos históricos de la crisis civilizatoria. Se le ha llamado bastante crisis multidimensional. Muchos de los pueblos originarios, de los movimientos, le estamos llamando crisis civilizatoria, toda vez que en eso nos enmarcamos. Y en esta crisis, entonces, encontré en las narrativas algo que me ilustra y me gustó un montón, en una revista que se llama Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Cultura. En esta revista hablan de BBBB, y yo me acordaba que en mi pueblo pues llegó esto de BBB cuando se hablaba de bueno, bonito y barato, pero resulta que en esta revista nos dan la reflexión de hablar de BBB ilustrando a Brasil. Brasil se habla de BBBB, o sea, hablamos de 4B, para argumentar cómo determinados círculos de poder catapultaron, así lo escriben acá, a Bolsonaro. Y dice a través de la primera B, que es la Biblia, sectores evangélicos, luego está Buey, que significa latifundistas, y luego está Bala, que significa paramilitares o empresas de seguridad, y luego está, bueno, eso, bueno, creo que son 3B al final. Y en esas 3B creo que se como expresa parte de las estructuras criminales y yo me siento bastante identificada con estas BBB porque están en todas las estructuras de los poderes patriarcales, misógenos, racistas, neoliberales en nuestros territorios. En esta situación, entonces, para dar algunos aportes, yo agradezco profundamente que sigamos en este esfuerzo de generar como esas expresiones de los caminos que podemos tomar, porque ante la situación pandémica es increíble cómo los medios de comunicación, cómo los poderes hegemónicos, cómo las situaciones se están utilizando para que quienes estemos buscando otros caminos tengamos como esos lenguajes de decir ya no es posible, ya nada es posible, nos van a matar, esta pandemia nos va a perpetuar en el empobrecimiento, esto va a ser letal, principalmente a también las personas de mayor riesgo. Y yo me quiero unir saludando, abrazando sus vidas y a quienes ya se fueron a la otra dimensión, también como lo decimos en mi pueblo, saludar también esa transición de ese camino y invitarles a que también vivamos nuestros duelos, porque parte de los aportes y de los desafíos que estamos dando los pueblos originarios a los caminos de la humanidad, es decir,
que los duelos también hay que vivirlos, o sea, no podemos desligarnos de la historia, la memoria, la sangre, la vida y el vientre de nuestras expresiones de generaciones que han luchado no solo por que hayan nuevas agendas, nuevas formas de modelos de vida, sino han luchado por sus propias vidas, por las vidas de las nuevas generaciones y por nuestras vidas. Entonces, yo saludo a las personas que, tal vez no es la palabra saludo, lo que pasa es que en mi pueblo la muerte también se celebra, es otra expresión de concepción de vida y pues es un desafío que tiene la humanidad para y vivir los duelos, llorar, gritar, llevar flores, llevar fruta, hablarles a nuestras ancestras, a las personas que también se vincularon ya con la muerte, tantas muertes, tantos asesinatos por la situación de la crisis en salud. Así que toda mi admiración a quienes en salud nos están apoyando también a salvar vidas. Superar entonces la crisis civilizatoria significa superar también las violencias contra las mujeres. Y yo como feminista comunitaria, que también, dicho sea de paso, no es fácil ser feminista comunitaria. Aquí se escuchan las expresiones feministas. Yo ahora que estoy un poquito más en saludando los feminismos de Europa, veo que hay feminismos, ecofeminismos, expresiones tan plurales y tan amorosas. Yo abrazo todos los feminismos y me gustaría nombrarme como los diferentes feminismos. Es ecofeminismo, muy bien, es no sé qué, muy bien, feminista. Pero vean, en mi pueblo, nombrarse feminista es perseguida la persona que nos nombramos feministas. Y ese es un punto que quiero dejar en esta sesión porque no está siendo fácil para nuestros territorios, para nuestras vidas, para nuestros legados, llamarnos feministas. Y eso lo traigo porque aquí se da por hecho que si somos feministas, somos, ay, qué bien, y, o sea, incluso se nos ataca. Dicho sea de paso, he escuchado expresiones de Vox, del PP, que estas expresiones de partidos políticos, que somos como un referente de enemigo, el movimiento feminista, somos un referente de enemigo de estas expresiones. Tengamos cuidado con eso, porque en mi pueblo ha pasado y seguirá pasando mucho eso. Nosotras, me acuerdo que trabajamos nuestro feminismo en la clandestinidad. Yo no sé si ustedes, una de las preguntas, me encantó Vanessa haciendo preguntas, voy a hacer preguntas, guiadas también por Pablo Freire, que saludamos la educación popular y que también pues estamos en ese caminar de educación popular feminista. Y entonces una de las preguntas que yo traigo aquí a la academia, a la intelectualidad que también abrazo, pero que también tenemos nuestras diferencias, tenemos encuentros, pero tenemos muchos desencuentros epistemológicos, de formas de trabajo, en fin. Yo dejo esa pregunta. ¿Cuántas de ustedes, a cuántes, que también estamos cambiando esas formas, ahora decimos cuántos, cuántas, cuántes, han tenido su expresión feminista perseguida, han desarrollado sus procesos emancipatorios de forma clandestina? Eso es lo que nos ha tocado a nosotras y no me da vergüenza, no me da pena, trasciendo el miedo, trasciendo el silencio, diciendo que yo tuve que vivir mi feminismo comunitario en clandestinidad al inicio. Yo saludo ahora que puedo decirlo y que con un poquito de miedo porque llega esta información a mi pueblo, pero que sé que voy a ser acuerpada y soy acuerpada, no estoy sola, no estamos solas en este caminar. Entonces, eso va porque necesitamos superar las violencias, o sea, más allá de los sistemas que puedan ser transformados, si no transformamos las violencias, no va a haber transformación de crisis. Sí vamos a pasar esta pandemia, quizá cuando digo vamos a pasar, no estoy hablando en presentes
una expresión individual de vida, sino estoy hablando como un sujeto político activo colectivo. Vamos a pasar esta crisis, pero es necesario trascender como el paraguas pandémico. Necesitamos seguir con nuestras agendas de luchar contra las violencias, porque ahí también vienen esas crisis. Es momento también de como sentarnos, de ver que tenemos otros pasos que dar. Es importante el vernos como esos movimientos que somos, y en esos movimientos estamos los feminismos comunitarios. Y ahí me voy a detener un poco. Los feminismos comunitarios nacimos en Abya-Yala, mal llamado América, y cuando decimos nacimos allá es porque es una vertiente de pueblos originarios, de mujeres originarias. Luego se trascendió a Chile, México, también en Europa y otros estados ya nos vinculamos con otros movimientos, pero surgimos Bolivia y Guatemala. Y cuando surgimos como feministas comunitarias en Bolivia y Guatemala, el planteamiento también nuestro es defender el territorio tierra, el defender el territorio cuerpo, pero con un modelo totalmente diferente al modelo capitalista, al modelo neoliberal, al modelo racista, excluyente, patriarcal y misógino. O sea, ahí, ¿por qué? Porque nuestros cuerpos estaban sosteniendo lo que ahora se le llama, podría ser lo interseccional, el enfoque, pero nosotras hablamos también de las múltiples opresiones que están sobre nuestros cuerpos. O sea, en mi caso, y es importante reflexionarlo, yo no solo vivo la persecución de las empresas transnacionales, que muchas son españolas, son de Francia, Europa, en todos estos países de donde son origen, pero también vivimos las secuelas de la guerra y vivimos las situaciones en la cama. Esto quizá en otros ámbitos no se da. En el ámbito de la cama, el ámbito de la casa, el ámbito comunitario, quizá esos ámbitos no son abordados y sí se necesitan abordarlos en los feminismos. O sea, ver cómo es que nosotras estamos viviendo esos ámbitos. Y a veces somos muy criticadas porque sacamos eso a los movimientos feministas. A los perpetradores no les gustaría, y a los violadores sexuales, que muchos son o nuestro compañero, o nuestro vecino, o nuestro tío, o nuestro abuelo, o nuestro papá, no les gusta que hablemos de esto porque se quiere silenciar. No les gusta que hablemos de estas expresiones de violencia porque siguen estando y caminan con nosotros. Yo me he dado cuenta que cuando abordamos eso, la gente se siente incómoda porque siempre se trata de ocultar. Pero si nosotras no limpiamos lo que llevamos de adentro, tampoco vamos a trascender como feminismos. Y eso, con esa enseñanza que tuvimos de trabajar el poder desde la cama, el poder desde la casa, el poder colectivo como feministas comunitarias, tenemos la autoría, por decir, tenemos la fuerza amorosa de trascender también en lo que nos está afectando a los feminismos en general. Nosotras hablamos de feminismos en plural, no hablamos de un feminismo, hablamos de feminismos. Y estos feminismos plurales necesitan ser abordados desde lo que está pasando adentro. Entonces, adentro de los feminismos, una de las situaciones que está pasando es que ya estamos viviendo violencias. Eso a nosotras ya nos está preocupando. Cuando hablamos de violencias adentro de los feminismos, del movimiento, hay que hacer una pausa y hay que decir, momento, entonces, ¿qué está pasando? Una de las expresiones violentas que ya lo estamos viendo, y con mucha admiración a todas las feministas, porque me van a decir, nos dijiste feminista blanca, nos dijiste feminista privilegiada, y las amo un montón, pero nosotras las estamos nombrando así. Si se autonombran de otra forma, díganoslo, pero necesitamos encontrarnos en esos dolores.
Vean, cuando hablamos de feminismos blancos y hablamos de feminismos privilegiados, hablamos de que hay una profunda relación de revisar nuestra situación, condición y posición, que también esto lo trasciende el feminismo, que es muy sencillo quizá abordarlo, pero que lo estamos viviendo nosotras. O sea, es muy diferente, hablando ya en la revisión de las narrativas, como una persona, y gracias Vanessa porque abordaste que los haces desde tu ser feminista privilegiada, porque no en muchos espacios donde lo estamos abordando no se nos está permitiendo abordarlo como privilegios. Entonces hay un problema aquí latente, por ejemplo, derechos. Necesitamos abordar qué son derechos para unas o unes y qué son privilegios, porque el gran problema de esta crisis que estamos llevando es que lo que son derechos para unas personas se están convirtiendo en privilegios porque no están siendo para toda la humanidad. Y ahí ya trascendemos. O sea, por ejemplo, cuando yo hablaba de privilegios en una sesión que tuvimos, hablaba de uno de los privilegios es que tengan agua las 24 horas del día, que en mi pueblo se da, que nosotras sí, muy feministas, varias de nosotras, pero nos cae 40 minutos el agua al día, si bien nos va. Yo lo menciono porque yo estoy en este momento encantada de abrir el chorro, siempre lo menciono, abro el chorro, cae agua, abro el chorro, el agua está presente, como diría presente en la lucha, pero allá no. Entonces, para tener agua, luego tener trabajo, luego tener casa, luego que el 8 de marzo que unas puedan salir y que otras no podamos salir porque tenemos que atender las casas que quizá varias de ellas son feministas. En este sentido, es importante abordar que necesitamos superar la crisis, pero trascender privilegio, versus derecho. ¿Qué hacemos con eso? Porque para nosotras los derechos se están convirtiendo en privilegios para otras. Y además, ¿por qué? Porque esos privilegios, que quizás son derechos, y que la Academia dice derechos, Naciones Unidas dice derechos, nosotras decimos privilegios, es que están puestos o generados sobre nuestros cuerpos. Para que haya derecho a Europa, nuestros pueblos nosotras tenemos que sufrir en sangre lo que ya viene. El otro planteamiento que tenemos dentro del feminismo comunitario es que en la defensa de nuestros territorios. No es posible seguir hablando de feminismos mientras no nos acuerpemos y no nos generemos alianzas estratégicas vinculantes contra las empresas transnacionales. Mientras se siga permitiendo en Europa que llegue a Viayala las empresas que dan origen de acá, no estamos hablando entre iguales, no estamos generando estrategias que puedan transformar. Por eso te decía, Vanessa, sigamos con el debate de la energía. Luego también vemos las situaciones del modelo de vida. Es importante que los mundos conozcan otros modelos de vida que los pueblos originarios estamos abordando. ¿Cuáles son esos modelos? En Guatemala hay tres ya propuestas una de plurinacionalidad, otra que es el Uxcaslemal y otra que es el buen vivir. El Utzilajcaslemal y otra es el buen vivir y el cambio. Pero, en fin, la idea es que los pueblos estamos diciéndoles a los mundos, está bien, estamos en crisis. Por supuesto que el neoliberalismo no funcionó, o sea, sus sistemas colapsaron. Muy bien, está bien. Aquí estamos los pueblos, les estamos abrazando, dándole otros modelos de vida. Nosotras todavía estamos con nuestro conteo del tiempo del pueblo maya, con los nahuales. Ahí está la inspiración. Nos conectamos con elementos que quizá para los mundos da risa, que es el agua, el aire, las montañas, el fuego, o sea, sanamos. Yo me he dado cuenta aquí que cuando me dicen, no, te va a dar COVID-19, yo digo, no, es que la montaña me ha dicho que no me va a dar, y lo dije cuando vi a Yayo, no sé si te acuerdas, Yayo, yo acababa de llegar, y dije, no me va a dar y no me va a dar. Y miren,
hay un desafío porque no me ha dado. Yo estoy encantada de romper con verdades absolutas, porque dicen, no, si decís que no te va a dar, te va a dar. Es que no tenés que decir, de esta agua no beberé. Pues yo digo, de esta agua no beberé. Y espero seguir con esa práctica. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Estamos teniendo nuestra medicina ancestral, estamos teniendo las expresiones ancestrales de sanación. Y viene la otra expresión de feminismo comunitario, que es sanación. Sanación desde nuestra sanación interna, desde la sanación de los territorios. Busquemos las farmacias en las montañas, no nos vinculemos con las farmacéuticas que nos dicen que sí o sí ellas nos van a dar la respuesta para la crisis COVID-19. No la están dando, de veras que no la están dando. Busquemos otras. Los pueblos estamos dando esas propuestas. Entonces, esa es otra expresión. Y para que los pueblos sigamos dando esas propuestas, vienen entonces las esperanzas. ¿Cuáles son las esperanzas que tenemos? Una es protección colectiva para defender territorios, para proteger la vida. Si tenemos protección comunitaria, protección colectiva, podemos seguir defendiendo la vida. Entonces, ¿por qué? Porque estas estructuras criminales, industriales, estas estructuras capitalistas, patriarcales, no están fuera de los territorios, generan poder, de poder criminal ahí adentro. Entonces, ¿qué necesitamos? Adentro de los territorios, tener el derecho a defender derechos. Este derecho a defender derechos viene desde Naciones Unidas hace más o menos 20 años. Pero si yo les pregunto, otra pregunta, ¿conocen la Declaración de las Naciones Unidas en relación a las defensoras o los defensores que hace 20 años fue esa declaración? Muchas no me contestan, pero otras me contestan que no conocen esa declaración de defensoras y defensores. Ahora, los gobiernos sí, y los gobiernos están dando supuestas o propuestas que algunas están funcionando para defender a defensoras de los territorios y de la vida, o pueblos, en fin. Pero necesitamos trascender el Estado, porque el Estado no nos puede proteger toda vez que el Estado es cómplice de las estructuras criminales. Entonces, el derecho de ser defensora necesita ser acuerpada en los feminismos. Feminismos que también trasciendan el racismo. Y ahí es también un llamado de nuestro feminismo comunitario, que necesitamos trascender los racismos. O sea, es importante hablar de racismo. Sé que no se habla mucho porque tal vez no les toca a todos los feminismos, pero si queremos ser movimiento, si queremos ser lo que realmente estamos inspirando a los mundos, es necesario que nuestras voces lleguen a estas expresiones. Ahora, cuando digo también trabajemos los racismos, por favor, no nos tomen como indias brutas, como indias ignorantes, folclóricas, siempre lo digo porque nos usan de esa manera, que les encanta mi wifi que tengo ahora, pero cuando hablo, madre mía, es un rollo de decir, no, ella no está hablando como la academia, necesita tener bibliografía, referentes históricos, no sé qué, no sé cuánto, y como no habla de sus referentes, porque mis referentes son las ancestras y son las feministas que caminan conmigo, entonces yo pues paso, o sea, me dicen, me pueden usar para el folclore, pero no para las enseñanzas y los aprendizajes. Entonces, por favor, que los feminismos trasciendan esas expresiones de supremacías también. Y se puede trascender analizando los racismos. Tenemos entonces, ponemos en apuesta que tenemos dos visiones de los mundos. Y eso que no nos duela, que no nos dé, o sea, que reconocer esa crítica amorosa, es importante decir, bueno, los pueblos tienen un modo de ver el mundo y Occidente tiene otro, vamos a trascender en eso.
Luego también, lo que ya decía, revisar las narrativas y los discursos, cambios sistémicos necesitamos profundamente, no podemos decir, ay, sí, pues somos feministas, qué lindo y todo, ajá, pero estamos en medio del sistema patriarcal y el sistema capitalista. No, 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 aquí va a caer. Aquí me emociono bastante cuando digo va a caer, es que van a caer esos sistemas, pero trabajemos para eso. ¿Cuáles son nuestras agendas plurales y diversas de los femeninos? Luego también el paradigma de protección colectiva conectada al territorio y al territorio cuerpo. Ahí viene también el modelo de vida que está trascendiendo, es decir, el amor a la propia vida. Por favor, yo las veo a veces cansadas, las veo haciendo webinar, las veo con sus agendas llenísimas. Por favor, trascendamos esas expresiones neoliberales que nos hacen correr, correr, correr tras el modelo, y cuando ya llegamos al modelo, resulta que cambia el modelo, que ya no es webinar, que ya es no sé qué, que ya es no sé cuánto. Nosotras vivamos nuestro tiempo con el tiempo que la abuela Ischel, que es la luna, nos está diciendo. Volvamos al tiempo de los tiempos de las cosmogonías, volvamos a ser cósmicas, a recibir ese legado ancestral de la esencia cósmica, de la herencia cósmica y de la conciencia cósmica. Y eso es sanador profundamente, trasciende sistemas. Así que trascendamos sistemas y trascendamos el modelo de vida. Y uno de los retos también es que las nuevas alianzas se puedan dar de forma transfronterizo, intergeneracional y trascienda fronteras mentales, fronteras epistemológicas, fronteras terrenales, en fin, todas nuestras fronteras que podamos trascender. Creo que también como ya haciendo como conclusión de nuestros aportes como feminismo, es que por supuesto que el enemigo va a estar ahí presente, como le decimos, se va a llamar Vox, se llama PP, se llama no sé qué, se llama empresa tal, pero eso nosotras, esa crisis de que el enemigo le nombre a la situación, le ponga un nombre, no nos conectemos con él. Por ejemplo, los pueblos estamos diciendo, bueno, están hablando de calentamiento global y están hablando de que hay un problema del ambiente y están hablando de que hay un problema social y problema económico. Ajá, pero ¿quiénes lo causan? Nombremos a quienes están causando esa situación. El sol está caliente, pero no es culpa del sol. No le echemos la culpa al sol. ¿Ah, qué suave es que le echemos la culpa al sol? No, esta crisis tiene la mano humana. No estamos en guerra, nos dicen, claro que estamos en guerra, porque los pedacitos de tierra los quieren monoculturizar, no sé cómo decir, pero los monocultivos, pues. Entonces, no cedamos los pedacitos de tierra, estamos en guerra porque nos están arrebatando más tierras. Los feminismos necesitamos tierras, necesitamos economía comunitaria de amor. Y nuestros aportes que también se puedan vincular, que no tenemos verdades absolutas. Entonces, cierro con esto. Feminismos útiles para nuevas visiones, para mundos posibles. Y te copio, Vanessa, de que dijiste mundo posible. Yo digo en plural, mundos posibles. Que así sea. Gracias. Muchísimas gracias, Lolita. Vanessa, ¿quieres comentarle algo, decirle algo a Lolita? Bueno, es que es siempre un placer escuchar a Lolita. Ya decía al principio que, bueno, a mí me cautivó hace 3 años en persona, bueno, un poquito menos de 3 años, y siempre que la escucho es que me quedo maravillada con ella, ¿no? A mí sí, bueno, todo lo que has comentado, Lolita, he ido anotando muchas cosas, pero sí que me gustaría una de las últimas que has dicho, que me parece fundamental, ¿no? Nombrar a quienes causan, a quienes están detrás de todas estas crisis, nombrar a quien está detrás de la violencia, nombrar
incluso en las violencias, en los feminicidios, en las agresiones sexuales, siempre ponemos el foco en las víctimas. Nunca ponemos el foco en quien oprime, nunca ponemos el foco en el violento, en el violador. Y tenemos que hacerlo ya, o sea, tenemos que poner el foco en los que violan, en los puteros, en los que están contaminando los ríos, en quienes nos están oprimiendo, en quienes están extrayendo los bienes comunes naturales de la tierra. Tenemos que nombrarlos. Tú has ido nombrando a algunas, ¿no? Bueno, pues de estos, no quiero decir entes, ¿no? Pero bueno, partidos políticos, empresas, y creo que tenemos que ser, no sé si la palabra es valiente, o sea, no estoy segura, pero sí que tenemos que ser más conscientes, a lo mejor esa es la palabra, de la necesidad de nombrar. Lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchísimas empresas españolas detrás bueno, pues del neoextractivismo que se produce en muchísimas partes del mundo, incluido el propio territorio, el propio Estado español. Y tampoco podemos ser cómplices desde, bueno, pues desde el Estado, desde el Gobierno. No podemos decir una cosa por un lado y actuar por otra, ¿no? A mí me gustaría aprovechar y traer aquí todo el tema de los tratados de libre comercio e inversión. No podemos hablar de una transición ecológica justa mientras estamos firmando tratados de libre comercio e inversión, con lo que eso implica en las vidas y en los cuerpos de muchas otras personas y de muchos otros animales no humanos y especies. Así que gracias, Lolita, por como decía, no sé si la palabra es valentía, pero bueno, por traerlo y nombrarlo, ¿no? Muchas gracias. Hablaba Lolita de los mundos y que no todos los mundos son el mundo europeo y occidental que conocemos. Durante esta semana Latinoamérica ha estado muy, muy presente. Ayer mismo con Cristina Carrasco, que nos daba una conferencia desde Chile sobre los cuidados, y traía a colación una cosa a la que Lolita también ha hecho referencia, que es una frase que dijo en su día Marta Nussbaum, que una sociedad que asigne cuidados a cualquier grupo poblacional distinguido por su clase, su género, su categoría étnica, nunca podrá tener justicia social. También ha estado presente con la intervención de Raquel Coello de ONU Mujeres. Ha estado presente también con Janet Camilo, la exministra de Mujeres de República Dominicana, y también muy presente en nuestra audiencia porque la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene una gran implantación en toda Latinoamérica y hemos tenido toda esta semana mucho público. Así que muy de acuerdo desde aquí con que hay que hablar de mundos. Teresa, ¿quieres comentarles algo? Porque la verdad ha sido una gozada escucharos a las dos por vuestra fuerza, por vuestra energía y por poner de manifiesto, bueno, pues tantas y tantas injusticias. Y respecto a Lolita, pues claro, es totalmente de acuerdo en la diferencia que hay, como acaba de decir María, entre mundos, pero no ya entre países, sino yo diría más entre mundos dentro de esos países, porque no todos los países tampoco viven igual, o sea, va por zonas, va por barrios, va por clases sociales, en definitiva. Y realmente las defensoras de los derechos de las mujeres en Latinoamérica tenéis un valor que creo que es incuestionable. Yo conozco aquí alguna mujer, cuyo nombre obviamente precisamente no quiero dar por eso, pero que está con asilo, cosa que ya es difícil, como sabéis, conseguir el asilo, y asilo ya por ser defensora de las mujeres, eso ya es absolutamente imposible, claro. Y bueno, los sufrimientos, la forma de poder salir del país, pues vamos, absolutamente increíble, increíble. Entonces, bueno, pues para mí mi admiración y mi enhorabuena por todo lo que hacéis, porque realmente pues tenéis un mérito que, como decía Vanessa, pues no es lo mismo hacerlo desde aquí
que desde allí. Así que enhorabuena a las dos. Muchas gracias, Teresa. Desde la audiencia nos piden que, por favor, bueno, cualquiera de las dos, que hagáis una reflexión o cuál es vuestra opinión sobre cómo creéis que van a evolucionar en este contexto que estamos, pandemia, pospandemia, dependiendo del momento y del lugar, en los desplazamientos migratorios, que se unen ya no solo al calentamiento global, sequías, conflictos armados, sino que ahora, pues bueno, muchas separaciones familiares, incluso de continentes con océanos de por medio. ¿Qué pensáis o qué propuestas se pueden hacer para que, pues bueno, los diferentes países, las administraciones públicas, pues tengan en consideración este tema? Gracias. Bueno, yo creo que podría aportar, porque dicho sea de paso, el día de ayer me robaron mi maleta, mi mochila, y se fueron todos mis documentos ahí, el DNI, el pasaporte, y se fue mi dinero. Y lo impresionante cuando me robaron prácticamente, yo estaba grabando un video para denunciar lo que está pasando en mi pueblo, porque hay 12 expresiones de órdenes de captura, o sea, las órdenes de captura las dan como que aquí se sirviera un vino, cuando ustedes sirven vino ahí que se sirve así rápido. El sistema de justicia impune y racista y corrupto en Guatemala así hace por la defensa de los territorios. Y el tema ahí, que fue en Joyabaj, 12 órdenes de captura contra 5 defensoras, una de ellas es periodista y es ajquij, o sea, contadora del tiempo. Pero entonces yo estaba grabando en la ría, en Bilbao, y me despistí un momento y pues se llevaron mi mochila. Y sale a colación por esta consulta que hacen de migrante. Yo soy migrante, pero el pánico que me dio era mis papeles. No pensé ni en el dinero, no pensé ni en mi ropa. Yo cargaba 3 huipiles y no pensé en eso. Pensé, la crisis que me llegó a mi cabeza fueron los papeles. ¿Por qué? Porque España está siendo muy injusto, muy, muy injusto. Las políticas del Estado español es necesario abordarlas como feministas y denunciar lo que nos están haciendo, porque está siendo muy injusto los tratos que están teniendo en las expresiones de las policías de extranjerías. Lo he oído y es brutal, es brutal. O sea, hay como soldados de cerrarnos los territorios. Entonces, apertura a territorios. Apertura, tenemos urgidas de liberar las fronteras. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que ver estrategias. Tenemos que trascender los internacionalismos feministas para esas fronteras. Entonces, denunciar, porque ¿cómo va a ser la evolución pandémica en relación a post-pandemia? Desplazamiento migratorio va a seguir habiendo, o sea, ¿por qué? Porque las empresas y los gobiernos están aprovechándose de esta situación pandémica para seguir con el extractivismo y con el saqueo y despojo en los territorios. Solo en México, por ejemplo, hay 25,000 concesiones mineras, 25,000. Entonces, que no se nos olvide que en el 2019 hubieron 304 asesinatos de defensores y defensoras, de que el 40% de estos asesinatos fueron a defensores de los territorios. Que no se nos olvide eso. O sea, las estructuras criminales van a seguir con su modelo capitalista. Ellos no lo van a cambiar. Ellos están haciendo negocios jugosos con la crisis pandémica y pospandémica. Entonces, las agendas de que se paren los desplazamientos, porque hemos sido desplazadas, yo fui desplazada política y territorialmente, que no se sigan dando. Esto no lo va a mejorar un Estado, lo vamos a mejorar los movimientos, las redes y las fuerzas que podemos generar entre nosotras. Así que necesitamos abrir nuestras casas, si hay privilegios, abrir esas expresiones para quienes tenemos que salir y salvar vidas. Salvemos vidas en nuestros feminismos. Muchas gracias, Lolita. Vanessa.
Bueno, o sea, es que escuchaba a Lolita. Sí, yo comentaba, ¿no?, en mi intervención que acaba de salir justo esta semana un informe que hablaba que para el 2000, creo que era 40, 50, ahora no estoy muy segura, se estimaba que iba a haber más de 1.000 millones de personas desplazadas forzosamente, ¿no? Y cuando hablamos de desplazamientos forzosos es que parece que, o sea, es como decía antes Lolita, nombremos, ¿quién nos desplaza forzosamente? Pues las empresas, ¿no?, las transnacionales que están detrás, los estados, los estados cómplices bueno, pues de grupos paramilitares, de grupos militares, de sicarios al final, ¿no? Tenemos que nombrar estas cosas porque la gente no deja su hogar, no deja su territorio por un capricho, o sea, no sé ni cómo, es que no sé ni cómo definirlo, ¿no? Yo creo que cuando tomamos una decisión así tan vital, y ahora que nos llegan las imágenes estos días de lo que está sucediendo en Lesbos, creo que tenemos que reaccionar. Es muy curioso que las fronteras están cerradas para las personas, para algunas, solo para algunas, pero no están cerradas para los materiales, no están cerradas para la energía, no están cerradas para bueno, pues otros animales no humanos que vamos desplazando de una punta a otra del planeta. Hace muy poquito leía una noticia que Nueva Zelanda, por ejemplo, iba a impedir que se siguieran exportando miles de cabezas de ganado vivas a otras partes del planeta por las situaciones absolutamente de barbarie en las que se hacían, ¿no? O sea, hacinadas, bueno, malviviendo en condiciones terroríficas hasta llegar a otro lugar donde iban a ser, bueno, pues asesinados y servidos en platos, como decía antes, ¿no? Entonces es un sistema tremendamente bárbaro, ¿no? Que sí que pone fronteras como decía, o pone vallas o pone concertinas a personas, pero no mientras saqueamos y despojamos, como bien decía Lolita, los territorios de otras partes del mundo. No lo permitamos, ¿no? No seamos cómplices. Muchas gracias, Vanessa. Desde que hemos comenzado hoy la jornada, hemos tenido 2 sesiones que hablan de ecofeminismo y también nos llegan preguntas o reflexiones de cómo involucrar a los hombres en el ecofeminismo para que esta búsqueda o esta intención de cambio de paradigma, de sistema, no sea solo algo que involucre o en el que trabajen o que sea una lucha exclusiva de mujeres, porque al final somos solo, entre comillas, el 51% de la población. Sí, o sea, bueno, Lolita, no sé si me permites, porque este tema la verdad que a mí me toca, me atraviesa, ¿no? A mí eso de cómo involucramos, ¿dónde estamos colocando la responsabilidad? De nuevo nos la colocamos a nosotras. Ellos tienen el acceso a la información. ¿Cómo es posible que tengamos que ir nosotras detrás a formar, a informar a los hombres? No lo puedo entender. O sea, viven en este planeta que se encuentra en una situación, como bien decía Lolita, que también lo utilizamos mucho en Ecologistas en Acción, de crisis civilizatoria que se encamina hacia el colapso. ¿Qué más necesitan para despertar? O sea, no podemos estar todo el rato detrás formándolos, informándolos, además teniendo cuidado de, bueno, pues de no herir sensibilidades, de no herir esas masculinidades que tienen. O sea, yo creo que es el momento bueno, pues que también ellos se conviertan en sujetos activos de estos cambios y no solamente en sujetos activos de la destrucción, ¿no? Entonces, bueno, creo que la lucha tiene que ser compartida, como he ido diciendo durante toda mi intervención. Necesitamos universalizar los cuidados, ellos tienen que estar presentes también en esta ética de los cuidados. Se tiene que hacer desde la infancia, tenemos que acabar con este sistema, ¿no?, de roles de género que a nosotras nos impone cuidar, nos impone, bueno, pues, estar para las otras y para los otros, y nosotras podemos acompañar, pero no podemos seguir asumiendo más papeles. O sea, bastante tenemos con todas las opresiones y dominaciones y violencia que sufrimos como para encima, bueno, pues colgarnos otra mochila más llena de piedras, porque, bueno, pues porque no podríamos, ¿no? Lolita antes lo decía muy bien, cómo le espanta cuando nos ve tremendamente cansadas, cuando nos ve haciendo el juego, ¿no?, al final al sistema neoliberal, y no llegamos, es que no llegamos, es que a lo mejor no hay que llegar, es que a lo mejor tenemos que parar. O
sea, y a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me ha gustado de los últimos años de las luchas feministas precisamente ha sido la huelga feminista. La huelga en todos los sentidos, la huelga laboral, la huelga de cuidados, la huelga de consumo, la huelga. A lo mejor es que tenemos que hacer una huelga indefinida y decir hasta aquí hemos llegado y nos bajamos de este sistema depredador, ¿no? Sí, a mí me ha encantado la frase de Lolita cuando ha dicho vivamos nuestro tiempo con la luna, seamos cósmicas. Es que es verdad, o sea, además es cierto eso, que vamos metiéndonos en actividades y actividades, o sea, es como un ritmo frenético absurdo, pero y que a veces es difícil parar. Yo siempre pienso que tengo que aprender a decir no, que todavía pues muchas veces te vas metiendo en actividades y te dejas, o sea, te va como arrastrando. Y sí que quería decir, o sea, respecto a cómo vivís el feminismo, que lo has dicho que hay que hacerlo en la clandestinidad, pero es que es una clandestinidad muy grande, porque no solo es una clandestinidad social, digamos, sino que es también clandestinidad con respecto a la casa y a la pareja, es decir, clandestinidad con respecto pues al marido o a la pareja, y tener que ir, por ejemplo, pues a iglesias a decir que van a hacer un curso de costura y para tapar lo que realmente van a hacer. O sea, realmente es increíble, es una clandestinidad, no sé, familiar, social. Yo realmente, ya te digo, admiro mucho porque creo que le estáis echando un valor, pero inmenso, inmenso. Entonces, claro, no me extraña que luego digas todos los privilegios que tenemos aquí. Así que enhorabuena a las dos, me ha encantado. Muchas gracias, Teresa. Lolita, ¿alguna reflexión final? Bueno, simplemente decir que nos llegan muchísimos comentarios y agradecimientos sobre vuestras reflexiones. Muchas personas ya os conocen, pero algunas es la primera vez que han tenido la oportunidad de escucharos y, bueno, algunos comentarios son que habéis sido realmente un descubrimiento para quien no os había escuchado antes. Lolita, si quieres, te damos la palabra por última vez y nos dejas alguna reflexión más. Bueno, yo decirles que abrazo sus vidas, saludo sus caminos y sé que vamos a trascender en los movimientos feministas en este camino pandémico y pospandémico y que asumamos ese desafío desde nuestro territorio cuerpo, que sanemos también desde nuestro ser y que el amor profundo a la vida es un camino también. Que no nos metan ese pánico de que estamos enfermas y que no sé qué, sino sanemos también. Yo sigo caminando, no he logrado regresar a mi territorio, sigo con ese sueño. Me van a decir, ¿por qué estás loca? Te van a matar allá, pero ese es mi sueño porque eso es mi modus vivendi, no sé cómo decir, como mi hábitat, y abrazo sus montañas y gracias porque están entretejiendo entre sus montañas también volver a la tierra, volvamos a la tierra porque eso es posible aún, que así sea. Muchísimas gracias, Lolita. Vanessa, ha sido un placer teneros aquí una vez más en nombre del Ministerio de Igualdad, el Instituto de la Mujer y la UNED. Muchísimas gracias por haber participado en esta jornada. Gracias. 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 Hasta pronto. Y a nuestra audiencia les informamos que a partir de las 7 de la tarde tendrá lugar la conferencia final Desafíos Feministas, en las que intervendrán doña Irene Montero, nuestra ministra de Igualdad, y doña Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina. Y esta conferencia final, conversatorio final, estará moderado por Beatriz Jimeno, la directora del Instituto de la Mujer. Así que vamos a hacer una pausa y volvemos cuando ya tengamos todo preparado. Gracias.